Me llamo Capitana Eva Rustova, de Asuntos Civiles del Ejército de los Estados Unidos. El teléfono sobre la mesa de la cocina no paraba de vibrar. Una vibración frenética y desesperada contra el viejo roble. Vi cómo mostraba una cascada de notificaciones. 10 llamadas perdidas de mi madre, 5 de mi padre, y una última advertencia contundente de que mi buzón de voz estaba lleno. Tomé un sorbo de agua con calma, dejándolo sonar. Llamaban desde Cabo, creyéndose con todo el derecho a gritarme. Lo que no sabían, lo que no podían comprender, era que su mundo ya estaba destrozado. Sus tarjetas de crédito eran pedazos de plástico inservibles, sus bienes estaban congelados, y un proceso en marcha los privaría de una vida a la que creían tener derecho. Pensaron que era solo otra discusión familiar. No lo era. Era una ejecución táctica de la última voluntad de mi abuelo. Apenas 24 horas antes, había entrado por esa misma puerta, con mi mochila al hombro, aún con el leve y áspero olor a polvo y diésel de Irak. Había llegado a casa sin avisar, con la esperanza de sorprenderlos, de sorprender a mi abuela, pero la casa estaba envuelta en un silencio antinatural, de esos que se sienten pesados y extraños. Dejé mi mochila en el pasillo y caminé por el aire quieto. Mis botas parecían resonar en el vacío. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, un miedo creciente se enroscaba en mi estómago. Mientras me dirigía a la parte trasera de la casa, hacia su habitación, encontré a mi abuela, Lucía, en un espacio tenuemente iluminado que parecía más una tumba que un dormitorio. Estaba tan frágil, un pálido susurro de la mujer vibrante que recordaba, y su respiración era un susurro superficial y doloroso en el silencio. El aire estaba cargado con el olor rancio del abandono. Mi mirada se posó en la mesita de noche y se me rompió el corazón. Un vaso lleno de agua, cubierto de gotas de condensación, yacía allí a pocos centímetros de su alcance. Ese simple detalle, esa pequeña y cruel distancia, lo decía todo. Era un retrato de abandono absoluto, y me destrozó. Un impulso repugnante me hizo sacar el teléfono. No tuve que buscar mucho. Allí estaban, en una cuenta pública de Facebook, para que todo el mundo los viera. Mis padres, Richard y Carol, una pareja que valoraba su propia comodidad por encima de todo. La foto era brillante y llamativa, publicada hacía menos de una hora. Aparecían bronceados, riendo, sosteniendo bebidas con sombrillitas frente a un océano azul perfecto. El epígrafe fue un último y brutal golpe de efecto. Otro día en el paraíso. Solo se vive una vez. La vida en Cabo. Ese marcado contraste entre su alegría artificial y la luz moribunda de mi abuela desató una rabia tan fría y clara que sentí como si un arma se estuviera forjando en mi interior. Esto no fue solo un error, fue un profundo fracaso moral. Brindieron por vivir su mejor vida mientras la mujer que les dio todo se desvanecía silenciosamente. Habían olvidado la regla más importante que mi abuelo me enseñó: el deber está por encima del deseo, y acababan de incumplir su deber más sagrado. Para comprender el ajuste de cuentas legal y financiero que siguió, hay que comprender los dos mundos en los que había vivido. Para entender la decisión que tomé, la línea fría y firme que tracé en la arena, hay que comprender el universo que construyó mi familia. Era un mundo con su propia fuerza gravitacional, y en su centro estaba mi hermano, Derek, el niño mimado de la familia, que lucía su carisma como un escudo. Era un hombre de grandes ideas y empresas que fracasaron estrepitosamente, cada uno con el inagotable apoyo financiero y emocional de nuestros padres. El resto, bueno, éramos solo satélites, de los que se esperaba que orbitáramos en silencio y reflejáramos su luz artificial. Esta dinámica nunca fue más clara que en la cena familiar justo antes de mi último despliegue. Un recuerdo se me quedó grabado a fuego. La cena, supuestamente en mi honor, era una comida de despedida, pero la atención se dirigió a Derek.
Como siempre, anunció con gran pompa que había conseguido una pequeña inversión inicial para su nueva aplicación, una red social para dueños de perros que, como yo sabía, no tenía plan de negocios y aún menos posibilidades de éxito. Mi madre, Carol, una mujer que creía que la paz era más importante que la justicia, juntó las manos con orgullo en los ojos. Mi padre, Richard, un hombre que veía a sus hijos como extensiones de su propio ego, sonreía radiante como si Derrick acabara de curar una enfermedad. Estaban pendientes de cada palabra suya, celebrando esa débil proyección de éxito. Me senté allí, removiendo mi té helado, y el libro de contabilidad interno empezó a hojear sus páginas. Vi el certificado de honor que había traído de la universidad y me encontré con un distraído. ¡Qué bien, cariño! Vi la carta que confirmaba mi aceptación en el programa intensivo de idiomas del ejército que mi padre había descartado como un desperdicio de una buena mente para el trabajo gubernamental. Vi cada maratón que había terminado, cada beca académica que había ganado por méritos propios, cada logro que era demasiado discreto, demasiado serio, demasiado, Eva, para justificar el tipo de celebración que ahora se prodiga en torno a la quimera de Derrick. Era el peso habitual de ser fundamentalmente incomprendido. Intentando salvar el abismo, me aclaré la garganta. Intenté explicarles mi misión para darles un verdadero motivo de orgullo. Les dije que no sería solo un soldado, sería un oficial jefe en una unidad de asuntos civiles, responsable de supervisar la reconstrucción legal y financiera de la infraestructura cívica en una provincia devastada por la guerra. Me habían confiado la reconstrucción de sistemas, la gestión de millones de dólares en ayuda, la tarea de asegurar que la población local tuviera una base sobre la que construir un futuro. Intenté transmitir la inmensa responsabilidad, lo realmente importante que estaba en juego en mi trabajo. Mi padre escuchó con una sonrisa paciente, luego extendió la mano por encima de la mesa y me dio una palmadita. Su tacto irradiaba condescendencia. «Qué bien, cariño», dijo, con la voz impregnada de esa gentileza exasperante. «Intenta no ensuciarte demasiado el uniforme. Es una pena. Toda esa universidad para que vayas a jugar en la arena. Juega en la arena». Esa frase resonó en mi mente 6 meses después, sentado en una tienda de mando sofocante en Alaim. El aire vibraba con el sonido de los generadores diésel a un mundo de distancia del tintineo de las copas en aquel restaurante. Estaba rodeado de ancianos locales ansiosos y cooperantes internacionales frustrados. Frente a mí estaba mi oficial al mando, el coronel Davies, un hombre cuyo respeto se había ganado solo por su competencia y que confiaba ciegamente en mi criterio. Habíamos descubierto un enorme plan de malversación de fondos. Un contratista corrupto estaba desviando fondos destinados a una nueva planta de tratamiento de agua, amenazando la estabilidad de toda la región. La sala estaba llena de tensión, al borde del caos. Este era mi arenero. Respiré hondo para tranquilizarme y me incliné hacia adelante. Mi voz se abrió paso entre el ruido. «Tenemos la documentación necesaria», dije, con un tono inapelable. «El papeleo es innegable. Necesitamos invocar la cláusula de negligencia fiduciaria del Estatuto de Reconstrucción para congelar estos fondos inmediatamente. Tenemos un claro incumplimiento de contrato y tenemos la autoridad para actuar». El coronel Davies me observó con expresión indescifrable y asintió con decisión. En ese gesto silencioso me sentí más reconocido y respetado que en 20 años de intentar ganármelo de mi propio padre. Fue la validación de un igual, un reconocimiento de la fortaleza de mi ser. Esa fortaleza fue forjada por otro hombre, mi abuelo, Arthur, un hombre tranquilo, autodidacta y de profunda integridad, fue el único que realmente me vio. Recordé estar sentado con él en su polvoriento taller hace años, con el olor a serrín y libros viejos en el aire. Me había mirado con sus ojos claros y conocedores, su decepción por su propio hijo, una verdad silenciosa y tácita entre nosotros. «Tu padre ve el precio de todo y el valor de nada, Eva»,
me dijo con voz grave y retumbante. Él cree que un legado es algo que se gasta. Hizo una pausa, colocando la mano sobre un viejo libro de contabilidad encuadernado en cuero. Por eso confío en ti. Entiendes que un legado no es dinero, es una promesa. Esas palabras se convirtieron en mi norte. Había visto el mundo en términos de contratos y deberes, de promesas cumplidas y fideicomisos honrados. Sabía que a su hijo y a su nuera los impulsaba el brillo fugaz de las cosas, no el peso sólido de la responsabilidad. Y en ese momento, de pie junto a la cama de mi abuela, el recuerdo de sus palabras no fue solo un consuelo, fue una directriz, fue la clave, la autoridad legal y moral que me había dejado para que la encontrara, sabiendo que un día como este podría llegar. Me había armado para esta misma batalla. Mis padres solo entendían el lenguaje del dinero y el ocio. Durante años intenté ganarme su respeto. Ahora me di cuenta de que no lo necesitaba. Necesitaba su obediencia, y mi abuelo, con su visión, me había dado las claves para conseguirlo. Tras contratar a una enfermera privada, un gasto que cubrí sin dudarlo un instante, el dolor ardiente y destrozado que sentía en mi interior comenzó a enfriarse y a solidificarse en algo completamente distinto. Se convirtió en un propósito. Esto ya no era una tragedia familiar que soportar, era una misión con un objetivo claro. Mi meta no era una venganza mezquina, era la ejecución rápida y limpia del testamento de mi abuelo y la restauración de la dignidad de mi abuela. Empecé a abordar el problema no como una hija desconsolada, sino como una funcionaria de asuntos civiles encargada de corregir una profunda injusticia, y sabía exactamente dónde encontrar mis órdenes. En el viejo estudio de mi abuelo, tras una pesada estantería de roble, se encontraba su caja fuerte. Era un antiguo bastión de acero, una reliquia de otro tiempo. Mis dedos, firmes y seguros, encontraron la familiar frialdad del dial. La combinación no estaba escrita en ninguna parte. Era una fecha que me había dado hacía años, el aniversario del día en que me enseñó a pescar. Un secreto entre nosotros. Los pestillos cerraron con un clic, y la pesada puerta se abrió con un suspiro. Dentro no había solo un montón de papeles, era un arsenal. Mi abuelo había dejado un expediente meticulosamente preparado. Encima estaba el testamento original, grueso y formal. Debajo, el poder notarial permanente para la salud y las finanzas, que nombraba a mi padre como principal, pero con una cláusula sucesoria crucial que ahora entendía perfectamente, entonces lo vi. Un documento notariado aparte, en un sobre sellado, etiquetado con la letra nítida y decidida de mi abuelo, con una cláusula de negligencia ejecutiva. Era un interruptor de seguridad legal que describía las condiciones exactas de abandono y malversación financiera que desencadenarían una transferencia inmediata e irrevocable de toda autoridad. Dentro había una breve carta manuscrita dirigida a mí. Decía: «Si estás leyendo esto, significa que tenía razón en preocuparme. Ejecuta el plan». Sin dudarlo. Con sus palabras resonando en mi mente, hice una llamada. No llamé a ningún amigo ni a ningún oficial al mando. Llamé al señor Abernathy, el abogado de herencias de la vieja escuela, cuya lealtad siempre había sido a los principios de mi abuelo, no a los caprichos de mis padres. Contestó al segundo timbrazo. «Señor Abernathy», dije con voz tranquila y controlada, como si estuviera leyendo un informe de campo. «Soy la capitana Eva Rostova. Estoy en la casa. He invocado la cláusula ejecutiva sucesora del fideicomiso Lucier Rotova, con efecto inmediato, basada en negligencia grave documentada. Le envío por correo electrónico las pruebas con fecha y hora. Por favor, notifique a los bancos que congelen todos los activos vinculados al poder notarial principal y me transfieran el control». Hubo una breve pausa en la línea. Entonces, su voz tranquila y profesional respondió: «Capitán reconocido. Ejecución inmediata». Se archivaron los documentos digitales.
Las notificaciones legales se enviaron mediante un servidor cifrado. En Cabo, mis padres pedían otra ronda de bebidas, completamente inconscientes de que su mundo financiero acababa de desaparecer. Estaban a punto de aprender la diferencia entre una mesada y una herencia. El ajuste de cuentas no ocurrió en un tribunal tenso ni en una mesa de juntas pulida. Ocurrió en el mundo frío y estéril de una videoconferencia, un lugar en el que yo había insistido. En mi pantalla había 3 ventanas. En una, mis padres, Richard y Carol, estaban hacinados en una desolada habitación de Hotel Beige cerca del aeropuerto de Cabo. Se veían desaliñados, con el bronceado ya desvaneciéndose, sus rostros reflejaban furia y confusión. En otra ventana estaba el señor Abernathy, el abogado de la familia, con expresión impasible, un retrato de neutralidad profesional. Y entonces estaba yo, sentado ante el escritorio de roble macizo de mi abuelo, con el peso de su legado bajo las manos, sintiendo solo una concentración serena y resuelta. Mi padre estalló antes de que el señor Abernathy pudiera siquiera hablar. Su voz, débil y distorsionada por los altavoces del portátil, era un torrente de indignación. «¿Qué has hecho, Eva? ¿Qué demonios has hecho? Nuestras tarjetas no funcionan. El hotel nos humilló. Tuvimos que pedir prestado dinero solo para conservar la habitación. Estaba colorado, señalando la pantalla con el dedo como si pudiera tocarme físicamente. Lo dejé desahogarse, absorbiendo la tormenta de sus palabras sin pestañear. Era una tempestad familiar, una que había aprendido a capear quedándome completamente quieta. Cuando finalmente se quedó sin aliento, farfullando, me incliné ligeramente hacia adelante. «He cumplido las órdenes legales de mi abuelo», dije en voz baja y serena. «Se les nombró fiduciarios. Es una posición de sagrada confianza, el deber de velar por el bienestar ajeno por encima del propio. Se les dio una responsabilidad y la abandonaron». «No la abandonamos», gritó mi madre con voz débil y a la defensiva. «Repasemos los hechos», dije, y con unos clics compartí mi pantalla. El primer documento que apareció fue una factura del servicio privado de enfermería que mi abuelo había contratado y pagado por adelantado durante 2 años. Un sello rojo brillante contrastaba con el texto en blanco y negro. El servicio de lectura roja fue cancelado. Les di un momento para que lo asimilaran. Esta es la factura de hace 2 meses, donde cancelaron la atención domiciliaria de mi abuela para, como indicaron en su correo electrónico a la agencia, reducir gastos y administrar sus finanzas de forma más directa. El plan de mi abuelo fue ignorado. Mi padre empezó a hablar, pero yo ya estaba mostrando el siguiente archivo. Prueba B. Continué, sin que mi voz delatara ninguna emoción. Un extracto bancario de la cuenta de cuidados a largo plazo de mi abuela, fechado hace 6 semanas. Usé el cursor para resaltar una línea específica. Mostraba una única transferencia de $20,000. Leí los detalles en voz alta del fideicomiso de cuidados a largo plazo de Lucia Rosta al fondo de vacaciones de Richard y Carol Rosta. Dejé las palabras suspendidas en el aire entre nosotras. Vi cómo el rostro de mi madre se desmoronaba y la indignación dio paso a un destello de miedo genuino. Las habían pillado. Y finalmente, dije, haciendo clic por última vez, prueba C. Su propia página de Facebook llenó la pantalla. Allí estaban, sonriendo, despreocupadas, con sus bebidas festivas bajo el sol de Cabo. La fotografía era dolorosamente brillante y alegre. Fue publicada a las 2:15 de la tarde, según dije. Según el informe del paramédico, cuando llegó a las 4:00 p.m., mi abuela llevaba aproximadamente 6 horas sola, deshidratada e inconsciente. Mientras publicaba sobrevivir una vida plena, ella se desvanecía en una habitación oscura con un vaso de agua a su alcance. Fue entonces cuando empezaron las lágrimas. El rostro de mi madre se contorsionó en una máscara de autocompasión. «Estaba bien cuando nos fuimos», sollozó. «Trabajamos muy duro. Solo necesitábamos un descanso. Nos merecíamos un descanso.
La excusa, tan infantil y egoísta, extinguió la última chispa de compasión que pudiera haberme quedado. Miré directamente a la cámara. «Esto no es una discusión», dije, bajando la voz hasta convertirse en un susurro gélido. «Es una notificación». Desvié la mirada hacia la tercera ventana de mi pantalla y asentí con un gesto brusco al abogado. El rostro impasible del señor Abernathy se convirtió en el centro de atención. Carraspeó y empezó a leer el documento que mi abuelo había etiquetado como la cláusula de negligencia ejecutiva. Su voz era el sonido desapasionado de la firmeza misma sobre la evidencia documentada de negligencia, abandono o malversación financiera por parte de los designios principales, Richard y Carol Rotova. Todos los poderes notariales, la condición ejecutiva y el acceso a todos los fideicomisos familiares asociados deben ser rescindidos de inmediato e irrevocablemente. Hizo una pausa, dejando que el peso de la palabra rescindido se asentara. Toda la autoridad y el control de todos los activos, tanto reales como financieros, asociados con el patrimonio y la persona de Lucía Rostova, se transfieren en su totalidad a la ejecutiva sucesora designada, la capitana Eva Rostova. Levantó la vista del periódico y sus ojos se encontraron con los de ellos a través de la pantalla. Esta acción es legalmente vinculante e innegociable, con efecto inmediato. El silencio que siguió fue más profundo que cualquier grito. El llanto de mi madre cesó, reemplazado por un sonido ahogado y entrecortado. Mi padre. Vi cómo la fanfarronería y la bravuconería se le escapaban como el aire de una rueda pinchada. Su rostro pasó del rojo a un blanco pálido y enfermizo. El hombre que se había pasado la vida despreciándome, que me veía como una niña tonta jugando en la arena, ahora estaba completamente impotente. Se desplomó en la silla del hotel, boquiabierto, un hombre total y completamente derrotado. No le habían discutido. Lo había superado en estrategia un sistema que nunca se molestó en comprender. Se habían pasado la vida persiguiendo una fantasía de riqueza y estatus. Al final, fueron desarmados y desalojados por un simple papel firmado por el hombre cuyo legado daban por sentado. Al terminar la llamada, la pantalla se quedó en negro. Los rostros furiosos y balbuceantes de mis padres desaparecieron, reemplazados por mi propio reflejo tenue en el monitor oscuro. El silencio que llenó el vacío fue profundo. No era el silencio denso y negligente con el que había llegado a casa. Era un vacío limpio y apacible. El único sonido era el suave y rítmico zumbido del oxígeno de mi abuela al final del pasillo. Un sonido que ya no era señal de abandono, sino de cuidado, de protección. Cerré la laptop. El clic definitivo resonó en la quietud del estudio de mi abuelo. Mi guerra había terminado. Regresé a la habitación de mi abuela y me senté en la silla junto a su cama. Los fondos que había conseguido, los activos que había tomado bajo mi control, ahora se estaban utilizando para su verdadero propósito. Un equipo de enfermeras de cuidados paliativos de primer nivel estuvo presente las 24 horas, asegurándose de que nunca sintiera dolor, nunca estuviera sola, nunca tuviera sed. Durante las siguientes semanas, mi mundo se redujo a las 4 paredes de esa habitación. Le leí sus libros favoritos en voz alta, las palabras llenaban el silencio. Sostuve su frágil mano, sintiendo el pulso débil y palpitante que era testimonio de una vida bien vivida. Simplemente estuve presente, ofreciéndole lo único que le habían negado, la presencia firme y amorosa de la familia. Mis padres y su exilio autoinfligido se convirtieron en un ruido lejano y apagado, un problema que alguien más debía resolver. Mi único deber estaba aquí. 6 meses después, mi abuela había fallecido en paz, envuelta en la dignidad que merecía. Me encontré de nuevo en el señor la oficina de Abernathy, con el aroma a papel viejo y pulimento de cuero impregnando el aire. Ante mí, en su amplio escritorio de caoba, se encontraba la última pila de documentos sucesorios. Con pulso firme, firmé cada uno, el roce de la pluma, el único sonido.
Con esa última firma, me convertí oficialmente en el único administrador del considerable patrimonio de mis abuelos. Sentía su peso, no como una carga, sino como una profunda responsabilidad. Ahora era el guardián de su legado, y no tenía intención de dejar que lo definiera una casa enorme o un coche de lujo. Esa vida, la que mis padres tanto anhelaban, no me atraía. Nunca pasé una sola noche en su opulenta mansión vacía. En cambio, mi primer acto oficial como ejecutivo fue ponerla a la venta. Vender esa casa me pareció como derribar un monumento al materialismo y la ambición vana. Veía los bienes no como una ganancia personal inesperada, sino como combustible. Era el capital inicial para una nueva misión, una que se había forjado en el crisol del fracaso de mi familia. Tomé todo el patrimonio, hasta el último dólar, y lo invertí en crear algo nuevo, algo que perdurara. Fundé la Fundación Arthur y Lucia Rustova. Su propósito era específico, nacido directamente de mi propio dolor. Brindaríamos apoyo legal y financiero a los padres ancianos abandonados de militares en servicio activo. Seríamos los defensores de soldados, marineros y aviadores desplegados a miles de kilómetros de distancia, incapaces de proteger a sus familias de los depredadores silenciosos del abandono y la avaricia. Mi nueva familia se convirtió en la junta directiva de la fundación, un sargento mayor de comando retirado, muy duro como una piedra, un abogado pro bono perspicaz y un compasivo especialista en atención geriátrica. Juntos, construimos un nuevo legado, basado en el respeto mutuo, la competencia y un sentido compartido del deber. Una tarde, mientras revisaba un caso particularmente difícil en mi pequeña oficina funcional, recibí una notificación por correo electrónico. La remitente era mi madre. El asunto contenía una sola palabra: Eva. Dudé un momento y luego lo abrí. El mensaje era igual de turbio. Simplemente decía: «Lo siento, no tenemos nada». Leí las palabras y esperé a que aflorara algún sentimiento. Ira, lástima, quizás un amargo sabor a victoria, pero nada. Fue como leer un informe meteorológico de un país lejano. El libro de contabilidad que había llevado durante tantos años estaba finalmente, afortunadamente, en blanco. Su capítulo había terminado. No respondí. Pasé el cursor sobre el mensaje y pulsé archivar. Luego volví a centrarme en el expediente que tenía en mi escritorio. Un joven sargento en Afganistán, preocupado por su padre en casa. Mi paz ya no dependía de sus disculpas ni de su reconocimiento. Mi paz se ganaba con el trabajo que hacía, con la promesa que cumplía. Mis padres creían que un legado era un tesoro que se hereda y se vacía. Mi abuelo me enseñó que es una promesa que se hereda y se cumple. Si alguna vez has tenido que proteger a alguien cuando nadie más lo hizo, comparte tu historia a continuación. En esta comunidad, el deber y el honor siempre son reconocidos.